Ahora sí estamos. Si le ponemos en modo presentación, doctor, correcto, ahí la tenemos ya en modo presentación, muy ¿Ahí está amable. en modo presentación? Ok, Correcto. perfecto. Bueno, de que nada, muy agradecido por esta invitación a este webinar. También muy agradecido a las personas que me antecedieron, al doctor Juan Zapata y al doctor Rosa Medina, que tengo el gusto de conocerle, aunque sea de una forma impersonal, virtual, pero muy reconocido aquí en Ecuador, porque en múltiples granjas me consigo que él es el asesor nutricional. Como bien decía el doctor Rosa Medina, hemos venido evolucionando la industria porcina a animales con una mayor exigencia de resultados zootécnicos que nos permitan conseguir mayor cantidad de proteína animal para la población. Entonces hemos pasado a rebaños de producción en multisitios, con producción todo adentro, todo afuera, y con una necesidad de producir más eficientemente con la aplicación de tecnología. Entonces el mundo se mueve y los sistemas de producción vienen evolucionando en lo que tiene que ver salud, reproducción, genética, manejo, la nutrición, lo que vendemos y lo que consumimos. Y eso lo tenemos que tener claro porque la porcicultura es una empresa. Todavía escuchamos en Latinoamérica y en países subdesarrollados hablar de chancheras o de cochineras, y no entienden que ya esto es una empresa y que como tal tiene metas de producción y tiene resultados, tiene parámetros que se obtienen, y que para llegar a eso debemos tener metas de producción. En una presentación que vi en el año 2023 en México, me conseguí con esta imagen donde se habla que para el 2030 vamos a necesitar cerdas con 20 tetas, con parto de 19 lechones nacidos vivos, 18 destetados, 47 cerdos por hembra año y 6.470 kilos por cerda año. Para conseguir esto necesitamos tener muy buenas herramientas para un modelo de producción, no solamente que tenga que ver genética, nutrición, manejo y sanidad, como se hablaba antes. Anteriormente hablábamos de que serán los 4 pilares de la producción de aves y cerdos, pero nos vamos dirigiendo a un modelo de producción europeo, donde además de los 4 pilares tomamos en cuenta el bienestar animal, la trazabilidad, la calidad de la producción, el respeto al medio ambiente y la seguridad alimentaria. O sea, que le ofrezcamos al consumidor final una proteína animal de calidad, o un alimento de calidad que no va a atentar contra su salud. Pero dentro de todo este sistema de producción existen enfermedades que pueden afectar a los animales, y en este caso a los cerdos. Tenemos enfermedades por sistema, como las enfermedades respiratorias, entéricas, reproductivas, de la piel, del sistema digestivo, con diferentes etiologías. Esas etiologías son bacterianas, virales, micotoxinas, parasitarias, nutricionales, ambientales y físico-químicas. Todo eso tiene un impacto económico. O sea, tiene un impacto económico que es, en muchos casos, ese impacto es muy alto, afectando la rentabilidad de la producción. Entonces nosotros, dentro de los mecanismos o herramientas que tenemos en una empresa porcícola buscando obtener unos buenos resultados, además de la nutrición, además de la genética, además del manejo, está lo que es la sanidad. Y esa sanidad exige que en cada granja exista un plan sanitario. Un plan sanitario es una serie de técnicas que, aplicadas con criterio y habilidad, buscan un alto rendimiento económico como consecuencia de una eficiencia sanitaria
del plantel. Es importante entender que para que ese plan sanitario funcione tiene que tener 3 principios básicos. Esos 3 principios básicos son principios sistemáticos, o sea, que lo que se planifica se ejecute. De nada sirve tener un plan sanitario que no se cumpla. Además de eso, que sea integrado. Muy bien hablaba el doctor Rosa Medina de que yo puedo tener una buena nutrición, le ofrezco un buen alimento a mis animales, pero resulta que hace mucho calor y el animal no va a consumir el alimento. Entonces deja de ser integrado lo que estoy realizando. Entonces, si yo hago un plan sanitario, tiene que estar integrado con los modelos de producción, de manejo, las instalaciones que se tienen. Y que sea práctico, o sea, no voy a inventarme un plan sanitario que no tenga posibilidad de ser aplicado en el manejo de la granja o el manejo del rebaño. Entonces, un plan sanitario está compuesto por técnicas que se diseñan con el objeto de obtener un estado óptimo y por ende de bienestar animal. Entonces, cuando nosotros llegamos a, por ejemplo, este es un plan sanitario de vacunaciones, ¿okay? Aquí no está un plan sanitario de medicaciones. Yo no puedo pensar que un solo plan es ideal para todas las granjas. Eso tiene muchas variables en el momento de su aplicación o del desarrollo de este plan. Pero esto que estoy presentando aquí es una granja donde hay varios agentes implicados dentro del rebaño y que le están afectando, y por ende exige el uso en este caso, de vacunas, muchas vacunaciones en los animales. Lo ideal es poder tener granjas libres de enfermedades y en donde el uso de biológicos sea en muy pocas oportunidades en la vida productiva de un animal. Entonces, cuando yo voy a hacer un plan sanitario, lo primero que tengo que entender es cuáles son las enfermedades más comunes que afectan al cerdo, ¿okay? Hacia qué enfermedades debo aplicar mi plan sanitario, y va a depender de la epidemiología de la región, a lo que se consigue en la granja, a los diagnósticos que se han realizado y cómo se diseña un plan sanitario y quién lo debe de realizar. Entonces, primero tenemos que tener claro cuáles son las enfermedades que yo puedo conseguir dentro de la explotación. Entonces, en el caso de enfermedades que producen diarrea, tenemos toda esta pleyada o todo este mosaico de agentes. Son los principales agentes. Aquí me faltan unos 30 más que no coloqué, que pueden producir cuadros entéricos, pero estos son los principales. Y dependiendo de la edad y de la semana y de la edad de los animales, por semana o por meses, cómo pueden ser afectados por cada uno de estos agentes, que en este caso he colocado los que tienen más importancia, en el sentido de que son más prevalentes y tienen más frecuencia y que tenemos más oportunidades de conseguirlo en el campo, en nuestro día a día de nuestro trabajo en la industria porcina. Respiratoria, tenemos más de 56 agentes, agentes entre comillas, porque también entran todo lo que tiene que ver el polvo, el amoníaco, los gases que se producen, también son agentes que producen alteraciones del sistema respiratorio y por ende afectan los resultados zootécnicos que estamos esperando. El problema de tener enfermedades es que las enfermedades me pueden afectar, como ya dijimos antes, no solamente los resultados zootécnicos en el sentido de que hay una menor ganancia de peso, sino que también me va a afectar en que va a haber mortalidad y pérdidas debido al retraso en animales que no llegan a morir, pero que llegan a quedar muy, muy afectados. Entonces, podemos ver aquí cómo cómo tenemos gases como el ácido sulfídrico o toxina como el gocipol, órganos fosforados, carbamatos, que pueden producir
daño respiratorio, inclusive el polvo, ¿okay? Me produce un daño respiratorio, sobre todo y el amoníaco, porque me produce irritación del árbol ciliar de los bronquíolos y se paralizan y dejan de actuar, expulsando sustancias extrañas que entran a través de las vías respiratorias. Entonces, dentro de los agentes más importantes y patógenos tenemos virus, el circovirus porcino tipo 2, el virus de la influenza, que cada vez es más preponderante y conseguimos más casos en el Ecuador. El virus de la enfermedad Uyesqui está puesto aquí, pero en Ecuador nunca hemos tenido historial de que haya existido granjas positivas. El PIRS, que cada vez tenemos más casos y donde, lamentándolo mucho, no se realizan las medidas correctivas para evitar su diseminación. Y vemos como cada vez, en cada año, hay granjas que, siendo negativas, se vuelven positivas a este virus, que es muy maligno y es la principal causa de las pérdidas económicas de las granjas porcinas en Estados Unidos. Hasta hace como 10 años se hablaba de que en Estados Unidos, solamente en Estados Unidos, las pérdidas por el PIRS llegaban a 520 millones de dólares al año. Actualmente se considera que es 1.000 millones de dólares al año. Entre las enfermedades bacterianas y micoplasma tenemos Mycoplasma pneumoniae, la bordetela, Pasteurella nutosia tipo A, la Glasarella parasuis, el Streptococcus suis, el Actinobacillus suis, la Troperella piógenes y la Salmonella cholera suis. La Salmonella cholera suis en otros países se coloca entre los principales porque hay mucha incidencia. Aquí en Ecuador yo no he visto, hemos detectado por serología la presencia de que está circulando la Salmonella, pero no la hemos podido aislar en ninguno de estos casos, ni hemos visto presencia de lesiones que nos lleven a pensar de que estamos ante un caso de salmonelosis. Entonces, una parte importante de cualquier plan sanitario es la bioseguridad. Entonces, y la bioseguridad es todas las medidas que son practicadas en una granja o en una zona a prevenir a la entrada de enfermedades y para evitar que las que ya están adentro se puedan diseminar. Muchas veces pensamos que bioseguridad es solamente evitar que entre alguien o que entre un animal. No, la bioseguridad es evitar que lo que yo tengo adentro se disemine hacia afuera o dentro de los mismos animales que cada vez que vienen naciendo y que vienen cada lote semanal o cada lote cada 15 días o cada 21 días si se manejan por banda. La idea es que estos animales nuevos, que la enfermedad que yo tengo dentro de una granja, evitar o reducir al máximo la posibilidad de transmisión horizontal dentro de la granja. La bioseguridad, como bien decía el doctor Rosa Medina, incluye todos los procesos que se tienen en una granja porcina. El transporte, el agua, que es el elemento olvidado, que pensamos que por ser cerdos pueden tomar cualquier clase de agua, cuando tenemos un animal que genéticamente ha sido desarrollado para producir más y que es más susceptible a los patógenos. La calidad del alimento, la presencia de otros animales que pueden transmitir como vectores mecánicos o como en el caso de los roedores. Los roedores me transmiten la Ausonia intracelularis porque la desarrollan dentro de sus intestinos. El manejo de los purines, el control sanitario por los veterinarios, el manejo de los berracos y la venta, que eso es otro problema muy serio que veo aquí en Ecuador, que granjas que son positivas a PIRS venden dosis de semen sin ningún control y sabiendo los dueños que tienen el PIRS lo hacen, lo siguen vendiendo porque les interesa en la parte económica. La calidad del aire, la ventilación, el manejo de los animales que mueren, o sea, todo esto tiene que ver con la bioseguridad.
porque cualquier falla en estos procesos, en estos procedimientos que yo realice, me van a producir transmisión de enfermedades si esto no se realiza adecuadamente y siguiendo los patrones o los protocolos de manejo y sanidad que se han establecido. Entonces, cuando yo hago un plan sanitario, yo tengo que tomar en cuenta un fundamento que es el econométrico, que es cómo me está afectando esa enfermedad dentro de la granja, si es en verdad que me está afectando. Tengo que ver los temas clínicos, hacer mi evaluación clínica. A veces que personas que llegan, doctor, hágame un plan sanitario, no conozco su granja. Si no conozco su granja, no puedo hacerte un plan sanitario porque debo hacer una evaluación clínica. Y esa evaluación clínica, lo ideal es que se realice cada vez que exista algún evento que no sea normal, un aumento de frecuencia de tos, disnea, diarreas, mortalidad. Entonces hay que volver a hacer una evaluación clínica, hacer un estudio patológico, el diagnóstico. Y el diagnóstico hay que tener mucho cuidado cómo se van a hacer las pruebas, qué pruebas se van a realizar, hacia qué agentes se van a realizar y la cantidad de muestras que se van a procesar. Tener en cuenta también la parte epidemiológica. ¿Qué significa esto? Que yo debo saber qué enfermedades hay en una zona y cómo se están comportando esas enfermedades o esos patógenos. Tenemos claro que cuando hay entrada de lluvias, aumentan en las enfermedades respiratorias y entéricas, y entonces allí debemos de tener todo eso claro a la hora de establecer un programa sanitario. La intervención, hay que ver cuál es la base de cada herramienta. Lo que sí hay que estar claro es que el enfoque, de acuerdo a lo que tenemos en nuestro historial, es un enfoque multietiológico. Son pocas las granjas que no vacunan contra micoplasma y circovirus, y hay granjas que dicen que no vacunan contra micoplasma porque son libres de micoplasma. Hablando con el doctor Jean Paul Cano y con el doctor Marco Carvajal, ellos me dicen que que el costo de prevenir micoplasma es mucho más económico que el costo de medicar, y que aunque la granja esté libre de micoplasma, ellos siguen vacunando contra micoplasma. Circovirus hay que vacunar porque el circovirus es un virus ubicuo. Todas las granjas del mundo tienen circovirus y si no vacuno voy a tener problemas. También tiene que ser un enfoque sistemático este plan sanitario, porque va a ser de acuerdo a cada etapa de producción y la expectativa que yo espero obtener con ese plan. Tiene que tener una justificación, ¿okay? Y hay que otorgar el peso específico a cada agente. Entonces, que si tengo un problema de un 2% de animales con cerdo graso, yo no me voy a enfocar en el cerdo graso como mi parte más importante de la granja, cuando existen otros agentes patógenos que necesitan de ser tomados en cuenta y de actuación para lograr controlar y prevenir la acción de estos agentes. Entonces quiere decir que hay que entender la cadena de eventos involucrados y hay que identificar muy bien la raíz del problema. Entonces, claro, ya cuando se tenga todo este conjunto de información, entonces puedo comenzar a diseñar mi plan sanitario. Y lo que hay que tener muy claro, el plan sanitario tiene que ser hecho por un médico veterinario. O sea, lamentándolo mucho, me consigo granjas donde el dueño decide qué aplicar, qué colocar, cómo medicar. Se hacen medicaciones sin ningún control. Se hacen medicaciones, lamentándolo mucho, por personas que no tienen el conocimiento. Yo soy, y me disculpa el doctor Rosa Medina, pero yo peleo con los nutricionistas. Le digo, señor, yo no me ocupo de la nutrición. Si usted me dice que hay que utilizar tales niveles de lisina, de metionina, de fibra, yo lo respeto. Yo no opino. Pero no se metan con las medicaciones.
porque veo, lamentándolo mucho, aquí hay mucha gente, aquí en Venezuela, en Sudamérica, en Latinoamérica, muchas personas que son nutricionistas o se hacen ver como nutricionistas realizando medicaciones y medicaciones que no tienen ni siquiera un fundamento farmacológico que permita que los agentes que están utilizando para medicar sean coherentes y que sean sinérgicos. Entonces, también hay que entender que las enfermedades son diferentes o sea, son un problema diferente en diferentes fases de producción de la granja porcina y que cada granja es un mundo aparte. Todo el mundo lo dice, pero mucha gente se copia y lo vemos y lo van a ver, que yo uso el mismo plan de vacunación que utiliza Pedro Páramo porque a él le funciona. Eso no es así, o sea, usted tiene que hacer su estudio y determinar cuál es el plan sanitario que se adapta a su granja. Y el plan sanitario busca también que haya una mejoría de los parámetros económicos. Y el parámetro económico son la disminución en la ganancia, evitar el impacto económico, porque las enfermedades me producen disminución en la ganancia diaria de peso, me producen aumento de la conversión alimentaria, aumento del uso de antibióticos y aumento del porcentaje de mortalidad de tasa de descarte. Entonces debemos observar, cuando vemos la bioseguridad, todos los aspectos, como ya bien lo habíamos dicho: la calidad del alimento, el agua, el flujo de animales, la limpieza y desinfección, las condiciones ambientales. Puedo tener la mejor calidad de agua, el mejor alimento, pero si mis instalaciones están sucias o no están adecuadas, donde tenemos un animal que no alcanza un chupón porque está fijo, entonces vamos a tener problemas. O sea, mi plan sanitario no va a funcionar. Entonces, desde el punto de partida de un plan sanitario, también tenemos que tener claro que todos los planteles pueden presentar problemas. Hay que medir la importancia relativa de cada una de las enfermedades. Por ejemplo, ayer un señor me presentaba un caso de unas articulaciones que estaban de un cerdo de engorde que tenía pus y vamos a decir, como un conglomerado de una sustancia amarillenta marrón que generalmente está asociada a Mycoplasma eosinoviae. Y yo le decía, bueno, tienes que observar a ver si hay animales. Primero tienes que observar a ver si hay animales que tengan problemas de cojera y de artritis, antes de pensar de que por un animal vas a hacer una medicación en toda la granja, todos los animales del engorde, porque esa no es la forma. Lo que tienes que hacer es una evaluación epidemiológica semanalmente, ver si hay un aumento de los casos. Entonces allí sí habla con tu veterinario y determinas la acción que van a realizar. ¿Okay? Entonces, las intervenciones sobre enfermedades pueden ser preventivas o curativas. Yo soy más de pensar en las preventivas, pero preventivas bien hechas. ¿Okay? Entonces, aquí podemos ver animales que están pasando frío. ¿Okay? Se ve que tienen buena condición, pero estos están pasando frío, estos están más despejados. Se ve que tienen una mejor ventilación. Y aquí tenemos un problema de animales con mala. La gente me decía que era niebla. No, eso es una granja que cuando fuimos a entrar estaba así, del polvero que había a los alrededores. Y esta que aquí con un hacinamiento brutal, que tampoco me va a ayudar. Sobre todo cuando estos animales que ya están en su etapa de finalización, si no llegan a salir ya la curva de los anticuerpos contra los que se han vacunado empiezan a caer y vamos a empezar a ver problemas respiratorios, que en algunos casos vemos problemas de circovirus en cerdos que ya están a la salida, pero en este caso además tienen un hacinamiento y una dificultad para poder llegar al alimento y a los chupones de agua. Y también ningún plan sanitario me va a funcionar. Aquí tenemos animales con frío, si tenemos estas condiciones de equipos, de todo, aunque ustedes no lo crean, con esto inyectaban animales. Otra parte que es importante en un plan sanitario es el manejo de las hembras de reemplazo y los berracos jóvenes.
se debe tener una cuarentena, pero esa cuarentena no puede estar dentro de la granja. Aquí veo muchas, en Venezuela también, en Colombia lo llegué a ver también mucho, de que la cuarentena estaba dentro de la granja, solamente que estaba en otras instalaciones, pero dentro del área de la granja. Eso no me funciona. Y hay gente que tiene la cuarentena pero no hace nada. Si yo tengo una cuarentena es para que cuando ese animal cuando llegó el reemplazo, todos esos animales deben ser evaluados, tomarle muestra de sangre y evaluar si vienen con alguna infección, y a los 21 días repetir ese muestreo para ver si no se ha desarrollado una enfermedad. Eso es muy raro de que la gente lo practique, aunque lo saben. Entonces, hay que tener claro de que el manejo de los reproductores es importante para garantizar que haya una buena sanidad dentro de la granja, y recordemos que la hembra es la principal fuente de transmisión de enfermedades al lechón en su primera etapa de vida. Entonces, tenemos que tener un plan sanitario también de aclimatación para esos animales y para ello nosotros tenemos que tener un buen diagnóstico. El diagnóstico involucra diferentes etapas. Tengo que tener un problema, qué categoría tengo, cuántos son los animales afectados, cuál es la edad más afectada, hacer necropsia, identificar los agentes involucrados, él o los agentes involucrados. Lo que sí hay que estar claro es que ningún trabajo se puede realizar aisladamente. O sea, yo no voy a hacer solamente necropsia y con eso ya puedo decir qué enfermedad tengo o qué agente me está afectando. Todos son herramientas que yo debo entrelazar para buscar una mejor claridad de lo que está sucediendo en mi granja. Ver las evaluaciones de signos clínicos. Hay enfermedades en micoplasma y neumonía. Ustedes no van a ver fiebre. En otras enfermedades sí van a ver fiebre. En algunas enfermedades van a ver, además de estos signos, van a ver en el actinobacillus pneumoniae posición de perro sentado en los animales, buscando mejorar su respiración. Hay animales que presentan fiebre muy alta. Unos presentan tos, otros no lo presentan. Unos presentan estornudos, otros presentan secreciones, como en este caso. Entonces, todos estos signos hay que registrarlos. Y al hacer el diagnóstico laboratorio, tengo dos pruebas directas que están dirigidas a detectar la presencia de un agente, ya sea por bacteriología, por aislamiento en cultivos celulares en casos virales, o por pruebas moleculares que han mejorado y han facilitado el desarrollo del diagnóstico de agentes con mucha mayor rapidez de lo que se hacía hace 20 años atrás. Las pruebas indirectas vienen siendo la serología. La histopatología es una técnica que ayuda muchísimo a dirigirnos o a darnos una pauta de lo que pudiera estar sucediendo. La serología, hay que tener mucho cuidado con los resultados de una serología, porque tenemos que hacer la evaluación de los exámenes. Entonces, yo puedo, y le digo a la gente, no haga diagnóstico de Glasserella parasuis porque le va a salir todo positivo, porque la Glasserella es ubicua. La Glasserella y el Streptococcus suis, ellos se van a ubicar en la cavidad oronasal, y si yo hago fluidos orales con las cuerdas, me van a dar positivo. Ahora, si yo aíslo un estreptococo en el cerebro, ahí sí, y donde también tengo otros signos como signos nerviosos con incoordinación y pedaleo, ahí sí puedo dar un diagnóstico de meningitis estreptocócica por Streptococcus suis. En las pruebas serológicas hay errores, que es la de que no se toma bien las muestras, la técnica que se va a utilizar, el punto de corte, el tiempo de aparición de los anticuerpos, si es anticuerpos vacunales o no vacunales. Nos conseguimos a veces granjas donde hacen diagnóstico de una enfermedad, de serología de una enfermedad que se está vacunando contra ella. Entonces dicen, no, es que quiero ver si la vacuna me está trabajando. El doctor Joaquín Segalés dice, y yo comparto su idea, es que quien me dice si las vacunas están funcionando son los animales. Si yo tengo una buena índice de conversión, baja mortalidad, buena ganancia de peso,
Señores, ahí me lo está diciendo todo. O sea, esos animales están sanos. Entonces, pero ¿para qué voy a hacer una serología de Lawsonia intracelulares cuando estoy vacunando contra una vacuna que tiene Lawsonia intracelulares y que después de la vacunación todos los animales me salen positivos? Igual que el circovirus. Yo no hago serología del circovirus, no me gusta, a menos que sea para ver cuánto me duran los anticuerpos maternales. Que el productor quiera hacerlo hasta los 21 semanas, hágalo. ¿Okay? Pero desde mi punto de vista no es necesario. Entonces sospecha de que haya un problema, de que la vacuna no le esté funcionando y que hay viremia. Bueno, entonces vamos a tomar muestras de sangre, pero vamos a mandar a hacer PCR de suero. Entonces hay que tener muy claro qué técnica voy a utilizar. La evaluación en el matadero también me ayudan a dar una cierta orientación, pero nunca vayan a hacer lo que se hacía antes, que era que se quería determinar por una lesión, que esa lesión tiene desde el destete del animal hasta que se fue al matadero. Falso. En los casos pulmonares, las enfermedades respiratorias como el micoplasma, cuando usted hace una evaluación al matadero va a ver las últimas 8 semanas. Si quiere saber qué pasó más allá de las 8 semanas, tiene que ver el historial de las evaluaciones clínicas que usted ya haya realizado y de los pesos que han venido ganando y los índices de conversión que se han tenido. De ahí la importancia, como decía el doctor Juan Zapata, de llevar buenos registros y de hacer el análisis de esos registros, porque no hago nada con tener el registro y no evaluarlos. Entonces también al llevar esos registros es parte de un plan sanitario, porque voy a correlacionar lo que estoy obteniendo en los registros con lo que está sucediendo en el campo. Entonces, no hay una correlación entre el índice de TOI y el grado de lesiones que hay en un frigorífico o en un camal. Cuando lo que sí puedo, en este caso, por ejemplo, como ven aquí este hígado, es que aquí había una falla en el programa de desparasitación. O había una falla en el programa de desparasitación o había una resistencia. La gente cree que los endectocidas se pueden utilizar todo el tiempo. Ya tengo varias granjas donde nos hemos conseguido que usan endectocidas para desparasitar, pero no han cambiado. Y a veces hacemos un error muy grande, que es que decimos, bueno, yo lo roté, yo cambié de una marca para otro, pero son endectocidas. O sea, o es una ivermectina, o era una dolamectina, una ivermectina, o era una ivermectina a otra ivermectina de otra marca. Ahí no estoy haciendo rotación. Y lamentándolo mucho, el Ascarisum es todavía una de las agentes etiológicos más difíciles de controlar y de eliminar en una granja porcina. Los huevos de Ascarisum pueden durar 10 años en el medio ambiente. Evaluar los factores en un plan sanitario, hay que evaluar los factores fijos. Los factores fijos son las instalaciones, lo que no puedo mover así fácilmente, dónde está ubicada la granja, si me pasa un río o una carretera cercana, y tenemos que corregir los factores de riesgo. Eso sí lo podemos hacer, como es el manejo del ambiente, la ventilación, la temperatura del agua, la calidad del agua, el manejo. Lo ideal es que no tengamos más de 2 lotes por galpón y que se maneje todo adentro, todo afuera. Variables de mediano plazo que son fáciles de realizar, el uso de las vacunas. Pueden tener un impacto, y lo pongo aquí porque aparece así en la literatura, positivo, negativo a mediano, largo plazo. Generalmente si se realiza bien, puedo tener más impacto positivo que negativo. Y todo el impacto va a depender de la vacuna que se utilice, porque no todas las vacunas tampoco son tan efectivas como a veces pensamos que pueden ser, sobre todo la vacuna de PIRS, que sigue siendo un dolor de cabeza en los científicos veterinarios que desarrollan estas vacunas, por lo que sucede en el campo. El virus del PIRS muta con mucha facilidad y actualmente en Europa están sufriendo problemas con la cepa Rosalía, que es altamente patógena y no respeta las vacunas de PIRS que se venían aplicando. Hay que tomar en cuenta si voy a hacer vacunación de madres y de lechones o solamente vacunación de lechones. Eso va a depender de lo que
reporten sus estudios y lo que determine su médico veterinario. Y existen otro trabajo que es un plan sanitario, es cuando hago las medicaciones. Las medicaciones las hago cuando tengo un brote de una enfermedad que tiene un impacto fuerte y que yo necesito controlar. A veces no me da tiempo de hacer una bacteriología con un antibiograma porque los animales se me están muriendo y yo tengo que tomar medidas urgentes. Hay que tener mucho cuidado con el manejo de los antibióticos porque se hace uso indiscriminado de los antibióticos y hay mucha resistencia. Hay un trabajo que presenté en el Porcicuador del año pasado donde granjas que se le habían hecho a estudios de bacteriología y se había aislado un estreptococo o una Escherichia coli eran resistentes por lo menos a 13 antibióticos diferentes y la posibilidad de utilizar algún antibiótico era muy baja. El mercado europeo hay una prohibición del uso de antibióticos si no es con récipe médico y se ha cambiado de utilizar antibióticos en el alimento a utilizar antibióticos en el agua. El utilizar antibióticos en el agua me permite una mejor absorción, abarcar más animales enfermos. El animal enfermo deja de comer pero no deja de tomar agua. Entonces importa el momento de la aplicación, pero no puedo tener todo el tiempo medicado a los animales porque ¿qué me produce? Me crea resistencia de las bacterias a los antibióticos y en el momento que yo quisiera quitar o que llegara a ver que faltaran estos antibióticos y no llevaran ningún antibiótico durante varias semanas, estos animales se van a morir, se van a enfermar y va a haber una alta mortalidad. Porque el retiro de esos antibióticos tiene que ser paulatino. Y tiene que ir también en concomitancia con el uso, por lo menos algo que nos ha ayudado muchísimo, es que con el uso de vacunas contra la ileitis porcina hemos podido reducir el uso de tilosina en los alimentos y tenemos granjas donde actualmente ya no se medica todo el engorde, o sea, todo el crecimiento de engorde desde los 49 días en adelante no se medica con nada, solamente se hacen medicaciones pulsadas cuando hay un evento respiratorio o hubo un evento entérico, porque no voy a decir que no pudiera pasar. Tenemos otros agentes que pueden afectar a los cerdos, como la braquispira y disenteriae. La vía de administración se define mucho por el cuadro clínico. Cuando hay casos sobreagudos o agudos, es preferible inyectable y en el agua de bebida. Cuando son subagudos o crónicos, puede ser en el agua o en el alimento. El antibiótico usar debe ser definido según antibiograma y dosificar por miligramo por kilogramo. Nunca acepten las famosas medicaciones de ponle la mitad por si acaso. Eso solamente le sirve al vendedor para cobrar su comisión. Entender que la hembra reproductora tiene un papel primordial en la transmisión de las enfermedades y por eso es importante tener una cerda sana y que produzca buena lactancia. Entonces, la aplicación del programa sanitario es formular programas de control basados en dinámica de infección de los agentes investigados, evaluar la eficiencia, eficacia y efectividad del programa de control y prevención, mejorar el conocimiento sobre la historia natural de la enfermedad, estudiar las características de los procesos. Ya va, se me quiere morir. Para establecer los mecanismos de prevención y eliminación, definir los grupos de población de mayor exposición a riesgos determinados para controlar y enfocar. Entonces, en conclusión, el enfoque es multifactorial. No debemos olvidar el impacto del manejo ambiental y el flujo de los animales, el papel de la cerda reproductora en la cadena de infección, el manejo del reemplazo. Es necesario un plan de acción coordinado con el veterinario para lograr el máximo impacto, evaluar los registros, importantísimo, y sobre todo cuando se han hecho cambios, mantener una vigilancia epidemiológica constante. Muchísimas gracias y disculpen si me tomé como 2 minutos. ¿Qué esperas para ser parte de la gran familia Nutros? Contáctate al 098 498 2351.